El declive de Estados Unidos, parte 1, rebelión.org, pluma Claudio Katz, parte 3. Los fallidos militares. Los efectos económicos negativos del gigantismo bélico se multiplican con el creciente intervencionismo de los marines. El complejo industrial militar digital acrecienta ganancias a costa del grueso del sistema productivo, que pierde posiciones a escala internacional. Los beneficios que acaparan los proveedores del Pentágono erosionan la competitividad de las empresas del país. Esas adversas consecuencias se han verificado al cabo de incursiones victoriosas, Yugoslavia, y de palpables fracasos, Afganistán e Irak. Estos segundos fallidos han sido la norma de las últimas décadas. En lugar de forjar una nueva supremacía mundial, Estados Unidos se autoinmola, agotando su tesoro en largas y costosas conflagraciones que no logra ganar. Esos contratiempos en el campo de batalla se han corroborado también en los operativos puntuales contra Somalia o Yemen, en las improvisaciones bélicas contra Irán y en las desventuras acumuladas en Ucrania. Esa impotencia bélica es rigurosamente ocultada por el Departamento de Estado, mediante manipulaciones del sistema comunicativo global. Los medios desinforman para sostener el mito del poderío y la invencibilidad de las tropas yanquis. Transmiten una imagen inflada de las capacidades del Pentágono, distorsionando la propia historia de esas fuerzas. Lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial quedó incorporado como un patrón de esas deformaciones que la propaganda estadounidense ha repetido en forma invariable. En esa oportunidad, ocultó que el nazismo fue doblegado por el heroísmo de la Unión Soviética, que destruyó el 75% del ejército alemán, luchando contra las mejores divisiones de la Wehrmacht en el frente oriental. Por el contrario, los aliados se enfrentaron tardíamente y con gran lentitud a tropas de segundo nivel. Hollywood desvirtuó ese desenlace con relatos que glorificaron imaginarias gestas del ejército norteamericano y extendió la misma adulteración a lo ocurrido en Vietnam, Irak o Afganistán. En esos casos, transformó humillantes derrotas del invasor en insustanciales episodios carentes de vencedores o vencidos. Siempre eludió contar el revés sufrido por los marines hiperarmados frente a los resistentes mal aprovisionados que enfrentaban. Nolan 2025. El Pentágono mantiene un esquema mundial de bases militares forjado durante la Guerra Fría que ha perdido operatividad. Esa inadecuación fue muy visible en la reciente guerra contra Irán. El costoso gigantismo naval fue totalmente ineficaz frente a la efectividad y baratura de los drones, que anticiparon la dinámica de las confrontaciones contemporáneas. Esa inadaptación se extiende también a las pulseadas atómicas. Todo el sistema de control nuclear establecido durante la Guerra Fría para contener la proliferación ha quedado sepultado. Ya hay 8 naciones con armas nucleares y otras 30 con pericia para construirlas. Los tratados de equilibrio atómico, que durante décadas renovaban Washington y Moscú, han perdido efectividad, y Estados Unidos no sabe cómo gestionar un escenario que escapa a su mando. Algunos generales proponen reconsiderar la estrategia de la destrucción mutuamente asegurada, MAD, y otros retoman la doctrina del primer golpe para una eventual confrontación con China. La renovación de la guerra de las galaxias, entre comillas, que auspician los consejeros de Trump, forma parte de esos replanteos. Las cúpulas doradas con miles de satélites en el espacio orbital controlados por la inteligencia artificial son concebidas para una conflagración atómica por la empresa de fabricación aeroespacial SpaceX del millonario Elon Musk. Este tipo de proyectos se inscribe en la privatización de las guerras y el creciente uso de mercenarios que desde hace varias décadas administra el Pentágono. Luego del fracaso de Vietnam, esa preeminencia de los contratistas se tornó dominante. Pero la conversación de conflictos bélicos en un simple campo de negocio introduce 2 problemas al intervencionismo imperial. Por un lado, erosiona la legitimidad política de esas acciones que son percibidas por el grueso de la población como acontecimientos lejanos y no patrióticos. Por otra parte, multiplica el descontrol de los mercenarios, que tienden a autonomizar sus operativos, privilegiando sus intereses o asumiendo metas propias.
fue lo ocurrido con viejos socios de la CIA, como Bin Laden, y con otros legionarios del yihadismo. La capacidad de los imperios para gestionar sus posesiones con tropas de otro cuño siempre dependió de la vitalidad de esas configuraciones. En su esplendor, Roma otorgaba la ciudadanía a cambio del servicio militar e Inglaterra llegó a manejar casi la mitad de sus fuerzas con reclutas de las colonias. Pero esas modalidades resultaron contraproducentes en el declive de ambas potencias y ese mismo infortunio con los cipayos afecta a Estados Unidos en la actualidad. La sustitución de la confrontación bélica por el terrorismo es otro indicio de la desventura que afronta el Pentágono. De la misma forma que ha optado por delegar en vasallos los operativos más riesgosos y que elude el uso de tropas propias, recurre a los métodos mafiosos del asesinato selectivo en su acción internacional. Hillary Clinton festejó el crimen de Gaddafi y Obama celebró el homicidio de Bin Laden con la misma naturalidad que Trump exaltó el magnicidio de Khamenei. Israel introdujo y generalizó esa modalidad de ultimar opositores, que tradicionalmente diferenció el alampa de la punición estatal. Ese desprecio por el derecho internacional parece un acto de dominación, poder o impunidad, pero en los hechos es otro signo de impotencia del declinante imperialismo norteamericano. Como no logra ejercer su tradicional preponderancia, recurre a vetustas modalidades de salvajismo. Chomsky-Prasath, 2012. El uso reciente de la inteligencia artificial para programar masacres de civiles en Palestina, Líbano o Irán es otro indicio de la misma tendencia. Estados Unidos afianza esta variedad de militarismo atropellado como desorientada respuesta a su pérdida de autoridad geopolítica. Ninguno de sus gobiernos asume que el fin de la unipolaridad obliga a la primera potencia a actuar en un nuevo tablero de disperso poder multipolar. Los antecesores de Trump ignoran ese cambio y el magnate ha intentado manejar sin ningún éxito este adverso escenario. No logró ese control con amenazas económicas coercitivas en el 2025 y menos aún con las aventuras bélicas del 2026. Ese bienio aportó nuevas confirmaciones de un declive derivado de tendencias de mayor porte. Anticipos, percepciones y aciertos. El retroceso de largo plazo que afronta Estados Unidos fue diagnosticado con una gran anticipación por varios estudiosos del tema. De ese pelotón sobresalió un pensador que subrayó la triple dimensión del declive en el plano financiero, económico y militar. Destacó que el primer indicador era característico del ocaso padecido por todas las potencias en repliegue. Describió cómo, en el caso estadounidense, la financiarización socavó el aparato productivo y atribuyó esa regresión fabril a la expansión de empresas transnacionales que erosionaron la cohesión territorial norteamericana.